Bueno, en nuestra práctica de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados con distribuciones de tipo discreta. Recuerden que las distribuciones discretas que vimos fueron 5, ¿ya? Una que es la Bernoulli, pero esa más que nada es una distribución guía para las que vienen, además de la distribución Poisson y la hipergeométrica. Entonces vamos a comenzar hoy con este ejercicio, ¿ya? Que dice de la siguiente manera. Las líneas de teléfono de un sistema de reserva de vuelos están ocupadas el 40% del tiempo. Supongamos que los eventos en que las líneas estén ocupadas en las sucesivas llamadas son independientes. Si se realizan 10 llamadas a la compañía aérea, 2 puntos. Pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que en exactamente 3 llamadas las líneas estén ocupadas? Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que en por lo menos una llamada las líneas no están ocupadas? C. ¿Cuál es el número esperado de llamadas en las que las líneas están ocupadas y la desviación estándar? Entonces, lo primero que vamos a considerar acá son los datos que nos entrega la pregunta, ¿ya? Porque eso es importante destacarlo. Por ejemplo, lo que nos dan aquí es una probabilidad, ¿ya? Este porcentaje corresponde a una probabilidad. ¿Qué probabilidad? Bueno, es de que las líneas telefónicas estén ocupadas, ¿ya? Esa es la probabilidad que se da aquí, este 40%. ¿Ya? Y además de que nos hablan de sucesivas llamadas independientes y que son 10. 10 llamadas sucesivas e independientes. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir de esto? Bueno, primero tenemos que la variable x, nuestra variable x, la podemos llamar el número de llamadas ocupadas. ¿Ok? Me salió un poco serpentante. ¿Ya? Esa es la variable. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué distribución tiene esto? ¿Ya? ¿Qué distribución tiene X? ¿Vale? Entonces, les doy la oportunidad a ustedes que me puedan decir primero si es que la pueden reconocer. Recuerden que cada una de las distribuciones que vimos de las 5 tiene su origen propio. En este caso, fíjense, tiene una probabilidad y tiene una cierta cantidad de llamadas independientes. ¿Cuál podría ser? No importa que nos equivoquemos. O bien, ¿cuál no es? ¿Se deciden por alguna? Ya miren, les voy a dar una pista. Las preguntas hablan con respecto a que las líneas estén o no estén ocupadas. ¿Ya? O sea que en el fondo el resultado es estar ocupado o no. Es un experimento con dos resultados posibles. Y que se hace varias veces. ¿Ya? Entonces, ¿cuál distribución no es, por ejemplo? No es la hipergeométrica, porque acá no estamos hablando de seleccionar ninguna muestra, ninguna, eh, ningún conjunto, ¿cierto? Entonces, el tema es que la cantidad, ¿cierto? Las cantidades que están aquí no hacen referencia a una hipergeométrica. ¿Por qué no es Poisson? Porque aquí no habla de tasa de llamadas en un periodo determinado de tiempo. Solamente dice que el 40% de las veces está ocupada. ¿Ya? Entonces, bueno, por interno me dicen que esta distribución debería ser la binomial. ¿Ya? Por interno. Entonces,
esta es distribución binomial. ¿Ya? Ahora les pregunto otra cosa. ¿Por qué será binomial entonces? Entonces aquí le ponemos x, virgulilla, ¿cierto? Binomial. Y esta tenía dos parámetros. Una, o el primer parámetro, es en realidad la cantidad de veces que se repite el experimento. ¿Ya? En este caso, ¿cuántas se repite? ¿Cuántas llamadas son? 10. 10. Perfecto. Y ahora tenemos que definir cuál es el éxito o cuál es el fracaso, ¿ya? Y hay que decidirse por uno. En este caso nos vamos a decidir por las llamadas que estén ocupadas, porque esta es la probabilidad que nos dan, ¿ven? Entonces, la P en este caso va a ser 0.4. ¿Vale? Entonces esta es la forma matemática de expresarlo, ¿ya? X se distribuye binomial con n igual a 10 y P igual a 0,4. ¿Vale? Entonces esa va a ser la distribución que vamos a utilizar. Bien, vamos a resolver las preguntas ahora. Pregunta número A. ¿Ok? Para que tengan cuidado con quemarse con el café, ¿cierto? O con el pan. Bien, dice, en primer lugar, ¿cuál es la probabilidad de que en exactamente 3 llamadas, exactamente 3, las líneas estén ocupadas? ¿Vale? Entonces, ¿qué probabilidad es la que nos están pidiendo? ¿Qué significa exactamente 3? Para escribirlo acá dentro de la probabilidad. ¿Qué es lo que significará exactamente 3? Que X sea igual a 3, ¿no? Que X sea igual a 3. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo procedemos en el cálculo de esto? Bueno, la primera parte de este cálculo contiene la combinatoria del total de llamadas respecto a las llamadas que necesito saber. ¿Ya? Entonces acá capturo todas las combinaciones posibles. Que esté en la primera llamada, que esté en la segunda, que esté en la tercera, en la cuarta, en la quinta, hasta la última. Por la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos, en este caso 3. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es muy, muy lógico. Luego tenemos, este es el éxito. Y al ladito anotamos el fracaso. ¿Ya? Si el éxito o que las llamadas estén ocupadas es un 40%, ¿en qué porcentaje no lo están? 0,6. 0,6. Entonces, 0,6. Y eso Elevado a 10. lo elevamos a la cantidad de veces en las que las llamadas no están ocupadas, que serían las 7 restantes. ¿Ya? Si esto tiene harta lógica porque la suma de estos dos da 1 y la suma de estos dos da n. ¿Ya? 3 más 7 son 10. ¿Ok? Entonces, esto ya sería solamente calcular el resultado. En este caso, ¿cierto? 10 combinado con 3, uno lo puede calcular a manito o con calculadora, como guste. ¿Ya? Nosotros lo vamos a hacer aquí. Recuerden, es 10 factorial. ¿Qué es lo que debería decir abajo? 10 menos 3 factorial. O sea, 7 factorial y acá 3 factorial. Que son los mismos, ¿eh? Fíjense, el mismo de acá arriba y el mismo de este. Por 0,4 elevado a 3 por 0,6 elevado a 7. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esto. 10 combinado con 3 es 120 y lo vamos a multiplicar por sus probabilidades. Nos da el 0,2115, o sea, 21,5. Ya porque nos da 21,499, entonces lo vamos a aproximar. ¿Ya? Si no lo aproximamos, queda así.
21,49,9,0848. ¿Ya? Por eso uno lo aproxima al, más o menos, al 21,5%. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que exactamente 3 llamadas sucesivas, ¿cierto? No están ocupadas es de un 21,5%. Usando solamente la distribución binomial. Vamos con la D. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que en por lo menos una llamada las líneas no estén ocupadas? Entonces, vamos a calcular ahora con respecto a X, ¿cierto? Bueno, aquí hay que interpretar un poquito más, pues, ¿ya? Esta es una pregunta más de comprensión. Porque se supone que el éxito está basado en las que están ocupadas. ¿Qué significa entonces que por lo menos una llamada las líneas no estén ocupadas? ¿Cuántas van a estar ocupadas entonces? 9. Claro, o sea, si hablamos de, si fuesen las que no están ocupadas, ¿cierto? Sería mayor o igual que 1. Entonces, ¿cuántas estaría, por ejemplo, si las que están ocupadas son 3, ¿cierto? ¿Cuántas están no ocupadas? ¿Cuántas están ocupadas? Estarían 7, ¿cierto? Si fuesen 6, las que no están ocupadas son 4. Si estuviesen las 10 llamadas no ocupadas, es porque hay 0, ¿verdad? Entonces, debería ser que si por lo menos una llamada no está ocupada, es porque hay hasta 9 que están ocupadas. ¿Ya? Porque aquí el único caso que no se considera es cuando no hay ninguno ocupado. Entonces, ahí estarían todas. ¿Ya? Era un poquito más de comprensión de la frase. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, chuta, pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, esto se interpreta así. Recuerden que como es una distribución discreta, esto es solamente la sumatoria desde el 9 hacia atrás. Es decir, x es igual a 9, más x es igual a 8, más tan, puntos suspensivos, x es igual a 0. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cuál es el inconveniente con esto? El inconveniente con esto es que tienen 10 sumando, entonces se vuelve demasiado largo de hacer. ¿Ya? Acá lo hicimos de una sola vez. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de algo que se hace de una sola vez a algo que se hace con 10 cálculos? Bueno, aquí el truco es el siguiente. Como aquí estamos hablando desde, vamos a hacer una pequeña nube acá. Estamos hablando desde el 0 hasta el 9, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, que es más eficiente, es tomar el único que nos sobra aquí. ¿Cuál es el único que nos sobra de todo esto? El 10. El 10. ¿Ya? Entonces, del total 1, le vamos a quitar el único que no pertenece a aquel. X es igual a 10. ¿Ya? Porque es el único que no está aquí. ¿Ven? Entonces aquí estamos aplicando, en realidad estamos aplicando el complementario. Probabilidad de A complemento. ¿Ya? Eso es lo que estamos aplicando dentro de esto. ¿Ya? Entonces ahora es cosa de calcular una vez en la distribución binomial, no 10 como acá. ¿Ven? Entonces, decimos 1 menos, ahora calculamos 10 sobre 10 por 0,4 elevado a 10.
por 0,6 elevado a, en este caso, la resta de los dos, que es 0. ¿Ya? Y eso que está ahí nos va a dar 1 menos, calculamos lo que está ahí, 10 combinado con 10 es 1, naturalmente, entonces basta con solamente calcular 0,4 elevado a 10. 0,9998. Eso, ¿cierto? Entonces, 0,9998. 999,895, Sí. 142. Ya, pero esto lo podemos dejar como un 99,99%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una llamada a las líneas no estén ocupadas? Bueno, 99,99%. Es al menos una. O sea, es casi todo. ¿Ven? Que por lo menos, o sea, que haya desde 1 hasta 10. Obviamente que es casi todo. Si la probabilidad de que esté ocupado un 40%. Bien, vamos a la letra C. La letra C habla de el valor esperado y la desviación estándar. Bueno, la ventaja de esto es que acá no tenemos que calcularla con las fórmulas iniciales, que son las de las sumatorias. Ya acá vienen preconstruidas. En este caso, el valor esperado es solamente esperanza de X, y en este caso es tomar el número de veces por la probabilidad de éxito. En este caso, 10 por 0,4. Y eso es 4 llamadas. ¿Ok? 4 llamadas ocupadas en realidad. ¿Ya? Recuerden que la variable es el número de llamadas ocupadas de un total de 10. ¿Ya? O sea, en promedio nosotros podemos esperar que haya 4. Y eso es lógico porque es el 40% de 10. ¿Ya? Ahí no hay ninguna ciencia. Desviación estándar. ¿De dónde proviene la desviación estándar? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay que conocer de esto para poder obtenerla? La varianza. La varianza, ¿cierto? Por lo tanto, es la varianza de x en raíz cuadrada. En este caso, la varianza, perdón, es n por p por 1 menos p, o sea, por el complementario también. O sea, 10 por 0,4 por la probabilidad de que estén operativas, que es 0,6, ¿ya? Y eso va a dar 2,4, ¿cierto? Raíz de 2,4. Y eso es en realidad 1,55. ¿Ya? 1,55 llamadas ocupadas. ¿Ya? Entonces, ya con esto ya está resuelto. O sea, es cosa de calcular, ¿no es cierto? Y de interpretar un poco. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un ejemplo de distribución binomial. Entonces, lo principal, ¿ya? Lo principal siempre es tener claramente los datos del problema. Identificar, ¿cierto? Los datos del problema para saber qué distribución es. ¿Ya? Porque al final lo importante acá es que a partir de esa información ustedes digan, ah, esto es binomial, ah, esto es Poisson, ah, esto es hipergeométrico. ¿Ok? En resumen, ¿por qué es binomial esto? Porque nos dan un porcentaje, ¿ya? Podemos definir un éxito, que en este caso es que estén ocupadas, y se repite varias veces, de forma independiente. Ahí están las 4 claves de esto. Bien, nuestro segundo ejercicio dice de la siguiente manera.
El servicio de llamadas que entran a un centro de mantenimiento sigue un proceso de Poisson y, en promedio, 2.7 llamadas entran por minuto. Aquí está clarito lo que es. ¿Ya? Está explícito. Encuentra la probabilidad de que, letra A, no más de 4 llamadas entren en un momento cualquiera. B, menos de 2 llamadas se produzcan en un momento cualquiera. Aquí se comieron la palabra. C, más de 10 llamadas lleguen en un periodo de 5 minutos. Perfecto. Entonces, aquí claramente la variable, ¿cierto? Es el número de llamadas. El número de llamadas, ¿cierto? Por minuto. Por minuto. ¿Ya? Y aquí claramente X es Poisson. ¿Ya? En este caso el parámetro, el lambda, que en el que nos da la tasa es esta, 2.7. En este caso el parámetro lambda, vuelvo a repetir, tiene que ver con la tasa de llamadas que entran por minuto, es decir, 2.7. ¿Vale? Entonces este es el valor que identifica la distribución. Bien, vamos a resolver la primera pregunta. Primero, nos dicen que la probabilidad, ¿cierto? O sea, perdón, que la tasa es de 2,7 por minuto. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que no más de 4 llamadas entren en un momento cualquiera. ¿Ya? O en un minuto cualquiera en este caso. Entonces, ¿qué probabilidad es la que tenemos que calcular? Dice no más de 4. ¿Eso qué querrá decir? ¿Igual a 4? ¿Mayor a 4? ¿Menor o igual que 4? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Menor o igual. No más de 4, ¿cierto? Como dijo su compañero, es menor o igual. ¿Ya? Porque es lo contrario a decir mayor que 4. ¿Ok? Entonces, no más de 4 significa menor o igual a 4. Por lo tanto, como también estamos hablando de una distribución discreta, es solamente la suma, ¿cierto?, de todas las probabilidades desde el 4 hasta el 0. ¿Ok? Bueno, aquí en este caso tenemos que calcularlas. Bien, recuerden que acá la Poisson es aquella distribución que tiene la exponencial. ¿Ya? Recuerden que es e a la menos lambda, que en este caso es menos 2,7, aquí un poco más grande, por 2,7 el lambda elevado al x, a 4, y todo eso dividido por el x factorial, es decir, 4 factorial. Después e a la menos 2,7 también, y más, por 2,7 pero elevado a 3, y todo eso dividido por 3 factorial. Y así hasta el último. 2,7 elevado a 0, dividido 0 factorial. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuánto es 0 factorial? 1. 1, muy bien. ¿Ya? Bueno, al calcular todo esto, ¿cierto? Vamos a tener la sumatoria de las probabilidades
¿cierto? Y vamos a obtener el resultado a continuación. Nos va a dar esto 0,8629. ¿Ya? Eso nos va a dar toda esta probabilidad. En realidad es bastante grande. ¿Ya? Es bastante alta. O sea, porque aparte, el promedio es de 2,7 llamadas por minuto, o sea, entre 2 y cercano a 3. Por lo tanto, que hayan menos de 4 es bastante probable. ¿Ya? Es bastante probable. Entonces también las probabilidades tienen que tener un sentido. Vamos a la pregunta B. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 2 llamadas se produzcan en un momento cualquiera? O sea, en un periodo de tiempo cualquiera. Ya, ahora estamos hablando de menos de 2. ¿Cómo sería ahí entonces? X menor a 2. Excelente. Menor que 2. ¿Verdad? Ahí es directo. Menor a 2. ¿Ya? Entonces aquí basta con calcular. ¿Se puede ocupar el 2 acá? No. No, ¿cierto? Entonces solamente es el 1 y el 0. ¿Ya? Entonces acá sería e a la menos 2,7 por 2,7 elevado a 1, un factorial que es 1, ¿cierto? Más e a la menos 2,7, 2,7 elevado a 0, y 0 factorial, que también es 1. Bueno, aquí podemos calcularlo individualmente. Aquí sería e elevado a menos 2,7 por 2,7 elevado a 1, que es solo 2,7 dividido 1. Eso nos da 0,1815. Y el otro, ya recuerden que esta parte de acá, este numerito es 1, este igual es 1, ya, este igual era 1, por lo tanto es solamente e a la menos 2,7, que es 0,0672. ¿Sí? Y en definitiva, esto nos da 0,1815 más 0,0672, 0,2487. ¿Ya? O sea, casi un 25%. ¿Ya? ¿25% de qué? De recibir menos de 2 llamadas en un minuto. También tiene sentido porque el promedio es de casi 3. ¿Ya? Entonces se espera tener 3 llamadas y no 1 o 0. O sea, es poquito la chance que le podemos dar a esto. ¿Qué pasa ahora con el ejercicio C? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en más de 10 llamadas lleguen en un periodo de 5 minutos? ¿Ya? 5 minutos. Entonces, acá hay algo importante. 1%. El lambda es por minuto, por un minuto. El lambda es por un minuto. Entonces ahora lambda es 5, perdón, lambda se supone que es 2,7 por minuto. ¿Ya? Pero la pregunta nos habla de qué pasa en un periodo de 5 minutos. Entonces vamos a tener un segundo lambda, que está relacionado con el anterior. Recuerden también que en las distribuciones de Poisson, el lambda se adapta al periodo de tiempo que se necesite. Esto lo hacemos mediante una simple regla de 3.
¿Ya? En este caso, el lambda es 2,7, perdón, lambda igual a 2,7 es en un minuto. Entonces lambda prima va a ser en 5. ¿Cuál es la respuesta 13,5. para esto? Va a ser, claro, va a ser el resultado de 2,7 por 5 nomás. Es decir, 13,5. ¿Vale? Entonces, en el cálculo que hagamos ahora, ya no hay que usar 2,7, sino que hay que usar el 13,5. Este. ¿Ya? Con eso obtenemos el valor de 13,5. Entonces ahora vamos a calcular la probabilidad que nos pide, que era de más de 10 llamadas. Bueno, probabilidad ahora de que X sea mayor a 10. Que sea mayor a 10. Digo una Bueno, probabilidad de que X sea 11 o no, algo así. bueno, el tema es que mayor a 10 significa del 11 en adelante. Mm, ¿Ya? Claro, o sea, P de X mayor a 11, igual a 11, más P de X es igual a 12. Pero el problema es que este modelo va al infinito. ¿Ya? No tiene un valor determinado, un fin determinado el X. Por lo tanto, esta estrategia no nos sirve. mm. Lo que podemos usar acá es también el complementario, es ocupar esa estrategia. Es decir, 1 menos la probabilidad de lo contrario de esto. ¿Cuál es el contrario de mayor? Bueno, Menor o igual. ¿Ya? Recuerden que acá hay tres opciones, o sea, mayor y la otra es menor o igual. ¿Ya? Entonces, esto va a ser así. Va a ser 1 menos la suma de todos los valores, ¿cierto? Todas las probabilidades de el 10 hacia atrás. ¿Ya? Que también nos va a resultar un poco largo. Veamos qué pasa con el tema del reemplazo. En este caso, ahora hacemos E a la menos 13,5 por 13,5 elevado a 10, y todo eso partido por 10 factorial. Así con todos hasta el último. 13,5 elevado a 0 y 0 factorial. ¿Ok? Entonces, podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Para no complicarnos tanto con el cálculo, vamos a ir a este programita que se llama PQRS. Creo que ya les hablé de él. En esta, ustedes pueden elegir la distribución que ustedes quieran, ¿ya? Aquí no están todas las que vamos a ver, pero hay muchas. Entre ellas, Poisson. ¿Ya? Ustedes eligen acá, Poisson. Y colocan el valor que ustedes necesitan, en este caso, 13,5. ¿Ya? Y aquí ven el gráfico, más encima. Entonces aquí ustedes van viendo, van buscando el valor que necesitan. En este caso es 10. ¿Ya? Pero como nos piden el mayor a 10, en este caso es la probabilidad que está a la derecha del 10, todas las líneas azules. En ese caso la probabilidad es esta, 0,7888. Perfecto, entonces nosotros lo propusimos primero de aquí para acá, del 11 para allá, la parte roja, ¿ya? Que era 0,2112. Entonces ese es el resultado del paréntesis. 0,2112. Y 0,2112 es 0,7888.
que es precisamente este. ¿Ven? Del 10 para allá. ¿Ya? Aquí está el problema de una Poisson. Entonces, en resumen, bueno, acá en este caso nos decían que era Poisson, ¿ya? Era directo. Pero si no era directo, hay que buscar esta información, la tasa por unidad de tiempo. ¿Ya? Puede ser minuto, puede ser por segundo, cada media hora, cada 3 días, cada 5 horas, cada año, ¿ya? Puede ser cualquier unidad de tiempo. Y lo importante es que después, si hay una modificación de esa unidad de tiempo, ustedes digan, ah, bueno, pero eso basta con saber cuál es la proporción respecto a la unidad original y le calculo una regla de 3 simple. ¿Ya? Así funciona. ¿Vale? Eso con respecto a la Poisson. Bien. Vamos a nuestro tercer ejercicio y último, que tiene que ver con la siguiente situación. Dice, una determinada empresa quiere aumentar su plantilla de vendedores en 20 personas. Y se presentan 40 personas al proceso de selección. Determinar la probabilidad de que, después de realizar todas las pruebas de selección, entre las 20 personas seleccionadas estén los 10 mejores de las 40 personas que se presentaron. Bueno, esta situación, ¿cierto? Es cuando, por ejemplo, ustedes vayan a postular a su primera empresa, ¿cierto? Pasan un primer proceso de filtro y después de esas 20 que se seleccionaron, deberían quedar los 10. La pregunta es, primero, ¿cuál es la variable acá? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la variable? Porque eso es importante. Ustedes cuando hacen un ejercicio de probabilidades tienen que definir cuál es la variable aleatoria. Fíjense, en este caso, estamos hablando de las personas seleccionadas, ¿ya? O los 10, o los mejores en realidad, los mejores de las personas seleccionadas. Entonces, número de personas número de, vamos a ponerle entre comillas, mejores personas seleccionadas. ¿Sí? Ustedes originalmente tienen un grupo de 40. De esos se elige la mitad, 20. Y al final, de esos 20, quedan 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué distribución tiene esto? ¿Será binomial? ¿Será, bueno, Poisson no es porque no hay ninguna tasa de nada en ninguna unidad de tiempo? ¿Podría ser geométrica esto? ¿Será que se desechan hasta encontrar el primero? ¿Cuál podría ser? Fíjense, tengo 40 en total. ¿Ya? De esos 40 se eligen 20, por lo tanto hay otros 20 que quedan fuera. Y de esos 20 se eligen los 10 mejores. Entonces tengo un grupo grande y de ahí saco una cierta cantidad, saco una muestra en realidad. ¿Ya?
Entonces, esto tiene que ver con la distribución hipergeométrica. ¿Ya? Tiene que ver con la distribución hipergeométrica. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que de las 20 de azul queden los 10 de rojo? Bueno, como son exactamente 10, lo proponemos solamente como P de X igual a 10. ¿Sí? Recordemos además de que esto es una fracción, ¿ya? Es una fracción, ¿ya? ¿En dónde? En la parte de abajo, que es lo primero que podemos reconocer, tenemos el total de postulantes, ¿cierto? En este caso, y abajo tenemos al total de seleccionados. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto corresponde a cada uno? ¿Cuántos son el total de postulantes? 40. 40, ¿cierto? Esos van ahí. ¿Y cuántos se seleccionaron en la segunda etapa? 20. 20. ¿Ya? Eso es lo primero. Que del total de postulantes se seleccionaron 20. Ese es el denominador. En la parte izquierda irían de los 20 en este caso, van a quedar los mejores. ¿Sí? Que en este caso serían 10. ¿Vale? Y de los otros 20 que no quedaron, también hay mejores pero que quedaron fuera. ¿Ya? O los no mejores en este caso. Entonces, recuerden que esto lo podemos descontar de esto que está acá abajo. Si yo tengo 40 aquí y seleccioné 20, me sobraron 20. Y de la muestra, si yo elegí 20 y acá elegí 10, entonces me sobran 10. ¿Ya? Entonces, aquí con esto hemos construido la probabilidad que necesitamos. ¿Okay? Entonces, dividido 40. ¿Ya? Entonces, con esto podemos calcular el resultado y nos da lo siguiente. Nos da un poquito bajo. 20 con 10 por 2 dividido 40, 20. Claro. Nos da algo así como 0,000002681. Nos da muy pequeño. Nos da muy pequeño. ¿Qué implicaría esto en realidad? Que en el fondo, si son demasiados postulantes, bueno, hay que confiar un poquito en la suerte a veces y en el mérito. Así al azar, es muy poco probable que te dejen adentro, siendo 40 postulantes. ¿Ya? Entonces, me acuerdo que una vez me pasó que yo quería postular a trabajar a una institución y postularon 7.000 personas. 7.000 personas para todo el país y tenían que quedar 3 por región. Entonces, traten de sacar la cuenta, porque ¿qué probabilidad tenía cada uno de quedar? Prácticamente
menos de una en 7000, de hecho. Así que, bueno, cuando postulen a un trabajo van a saber qué es. Bien, con esto hemos resuelto el problema de la distribución hipergeométrica. ¿Vale? Entonces, este es un primer acercamiento, ¿cierto?, a las distribuciones discretas. Ya el día de mañana vamos a comenzar a ver las distribuciones continuas para poder terminar bien nuestra asignatura de estadística y probabilidad. Vamos a partir con la distribución uniforme y luego vamos a pasar a la distribución exponencial, para luego dedicarnos a estudiar la distribución normal.